Miren, ayer tuvimos una experiencia laboral, pero fue muy interesante porque la verdad a veces cuando estás, dice la palabra, ¿no? Que no estás luchando con carne ni sangre, sino que son huestes espirituales. Y después de haber estado batallando todo esto durante 3 horas, os puedo decir que me sentía hasta sucio, me sentía vomitado, me sentía de alguna manera mal porque, bueno, habían dejado una señal, un rastro en mí. Y os comparto esto porque la única manera que encontré, juntamos la familia, levantamos el altar familiar y nos pusimos a adorar, nos pusimos a compartir la palabra, nos pusimos a hablar del Señor. Y ha sido la única manera que uno puede volver a recuperar, volver a la fuente, ¿no? Como dice la palabra. Y os invito a que los momentos de desesperación, de angustia que hay, porque hay, o sea, aquí no somos supermanes, pero en esos momentos que busques al Señor, que te pongas tu alabanza, que pongas ese tiempo de levantar las manos y de cerrar los ojos y decirle al Señor, Señor, te necesito a ti, no hay otra respuesta, no hay otra solución, te necesito a ti, necesito que ores en mi vida y en la vida de mi familia, ¿verdad? Así que, gloria al Señor, estamos como saben, con el tiempo de altares familiares y el Señor ha puesto en mi corazón una palabra que además cuando se rompen todos los elementos, creo que hay un favor de Dios ahí. Así que espero que tomen nota porque yo sé que el Señor nos va a hablar esta noche. La palabra se llama Isaac, pero va a hablar de 4 personajes y sobre todo es la preparación del casamiento de Isaac. Y he querido tomar esta porción de la escritura, está en Génesis 24, la he querido tomar porque además es un símil, no sé si entendéis el término símil, entiendo que sí, o una alegoría del romance de Cristo con la iglesia. Y en ese romance de Cristo con la iglesia hay 4 elementos que son fundamentales en nuestra vida y en nuestra historia, que son el Dios Padre, el Espíritu Santo, es la novia, es decir, la iglesia, y Cristo, ¿verdad? O sea, es decir, esos son los 4 elementos fundamentales que encontraremos en las bodas del Cordero. Y porque además vivimos el tiempo de la iglesia, como saben, el Espíritu Santo es un tipo del amigo del novio, ¿verdad? Y aquí vamos a tener los 4 personajes en Abraham, en Eliezer, en Rebeca e Isaac. Y si os parece, vamos a ver cada uno para que vayamos viendo las diferentes características y por qué son parte de esa alegoría de Génesis 24 acerca de las bodas del Cordero. Además, nos va a ayudar a tener un mayor entendimiento sobre cómo proceder en bodas y bautizos y cosas por el estilo. Y al mismo tiempo yo sé que va a ser de mucha edificación. Así que nos vamos a la palabra y nos vamos a Génesis 24, del 1 al 8. Dice, aunque vivo entre los cananeos, me vas a jurar por el Dios del cielo y de la tierra, que no casarás a mi hijo Isaac con ninguna mujer de Canaán. Más bien, ve a mi tierra y busca entre mis familiares una esposa para él. Abraham ya era muy anciano y Dios lo había bendecido en todo. Un día, Abraham le dijo a su mayordomo, pon tu mano debajo de mi pierna porque me vas a hacer un juramento. Pero el mayordomo le contestó, ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir a vivir conmigo a esta tierra? Debo entonces llevar a tu hijo para que él mismo la busque. Y Abraham le dijo, más te vale que no lo hagas. Cuando el Dios del cielo me pidió que dejara la casa de mi padre y mi país, me prometió bajo juramento que esta tierra se la daría a mis descendientes. Así que él enviará delante de ti a su ángel para que encuentres allá una esposa para mi hijo. Si ella no quiere venir contigo, quedará libre de tu juramento, pero de ningún modo permitiré que te lleves a mi hijo. Y aquí se ve el carácter de Abraham, se ve el carácter de papá, y como hemos dicho en nuestra alegoría, en nuestra historia, es un tipo del Dios Padre. Quiero resaltar, lo primero es que Abraham significa padre de multitudes. Y aunque había muerto Sara, hay algo significativo, es que él siguió casándose, teniendo otras mujeres, y tuvo más hijos. Y dice la palabra que todos esos hijos formaron
otras naciones. Además, para que no estorbaran el crecimiento, el desarrollo de Isaac, los mandó al este. Con lo cual, tenemos la constancia de que muchas de las naciones del este del mundo vienen también de la raíz de Abraham, ¿verdad? Porque él pues, se vuelve a casar y además dice la palabra que ellos fueron bendecidos. Como hemos dicho, es un tipo del Dios Padre. Al mismo tiempo, busca esposa para su hijo. Qué casualidad, nosotros, la iglesia, seremos un día esa esposa que Cristo viene a por ella, ¿verdad? Otro aspecto significativo, no puede ser cualquiera de la tierra de Canaán. Y eso habla de lo siguiente. En la tierra había idolatría, ¿verdad? En la tierra de Canaán había idolatría, servían a otros dioses, tenían otras costumbres, y Dios da la orden de que no se mezclen con ellos. Pero no solo se lo da a Josué, o se lo da a Moisés, o se lo da luego a los jueces, sino que ya se lo estaba dando al padre Abraham. Por eso, él es un tipo del Dios Padre, porque desde el principio tenía claro que su hijo tenía que casarse con alguien de la casa de su parentela. De hecho, se casa con la nieta de un hermano suyo. O sea, Rebeca es, no sé qué parentesco tiene realmente, pero la nieta de un hermano. Con lo cual, son parientes, pero no tan cercanos, ¿verdad? Algo muy interesante en la escritura es que manda a su siervo más viejo. Y me recordaba la escritura cuando dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y yo ese principio quiero pensar que desde el origen de los tiempos, desde el origen de la creación, el Espíritu Santo siempre ha estado de la mano de Dios Padre. Siempre ha estado dando, obedeciendo las órdenes, siempre ha estado moviéndose acerca de lo que Dios Padre iba a decir o lo que iba a hacer, y le iba a dar órdenes específicas y iba a hablarle claramente de lo que tenía que hacer. Y la orden que más me ha gustado a mí personalmente es orden de no volver atrás. Y esa orden me parece maravillosa. Mire, todos hemos vivido un proceso en nuestra caminata cristiana. Todos llevamos un bagaje, todos tenemos una experiencia personal con Dios, todos llevamos algo caminado. Pero a veces, no sé si tienen la misma sensación que yo, veo situaciones en las que nos hacen retroceder. Y ahí es donde quiero hacer un poco el punto. Uno tiene que arrepentirse, cambiar, pero no retroceder. Es decir, uno no puede volver al punto donde partió, porque no sería bíblico, es decir, no sería correcto. Uno no puede volver atrás, porque hay un presente y hay unas promesas que Dios te ha dado a día de hoy, y aunque no las veas cumplirse, o aunque tarden, o aunque la espera tome su tiempo. Miren, a mí me gusta la siguiente definición de Dios. Dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. El otro día escuchaba un comentario de un autor japonés cristiano, de los poquitos que conozco por lo menos, que habla de el Dios del 1,5 km por hora. Y eso significa que Dios va a la marcha que puede andar el ser humano. ¿Por qué? Porque con esa gracia y con esa misericordia, Dios en su corazón no quiere que nadie se pierda. Y la realidad es que algunos obedecen antes y otros obedecen después. Pero el Señor quiere, o sea, el Padre tiene un corazón, por eso envía a Jesús por salvación, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de llegar al punto de donde tienen que encontrarse con Jesús. Como hemos dicho, las bodas del Cordero, todos tenemos que llegar al punto de nuestra caminata cristiana donde nos encontramos con el Señor Jesús en su segunda venida, ¿verdad? Por lo tanto, orden de no volver atrás, la tienes, y espero que te la apuntes y que lo vivamos, ¿verdad? El Señor tiene cosas grandes, pero no en el pasado, las tiene en el futuro. El pasado ya se quedó atrás y no se puede cambiar, pero sí puedo influenciar en el presente. ¿Cómo influencio? Eliezer aquí nos da un ejemplo maravilloso. Eliezer es tipo del Espíritu Santo. Y vamos a la escritura y vamos otra vez al 6:7. Lo que dice de Eliezer es: y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo a tu descendencia de esta tierra
Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. En el versículo 12 dice, y dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego, tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Este versículo me fascina porque está orando, Señor, Padre, te ruego que tenga hoy un buen encuentro. Y eso me parece una oración, además, si Eliezer es tipo del Espíritu Santo, me parece una intercesión maravillosa que podemos apuntar. Señor, que cada día tenga un buen encuentro, que me dirijas en tu misericordia a las personas que son oportunas, apropiadas para mi vida, las personas que van a bendecirme, las personas que me van a dar ese plus, no me van a quitar, sino que me van a dar, me van a ayudar a entrar en mi propósito, ¿verdad? Seguimos leyendo. Como sabéis, Eliezer sigue el proceso, llega con los camellos. No me voy a meter en eso, porque ahora vamos a verlo con Rebeca y lo vamos a ver con Isaac. No te preocupes, te voy a contar la historia entera. Pero como sabes, emprende el viaje con 10 camellos, se encamina al Señor, en el versículo 12, le pide a Dios señal, Rebeca cumple todas las señales y todo lo que Dios le ha mostrado, y lo precioso de la historia es que él les cuenta lo que Dios le ha dicho, es decir, él comparte todo lo que Dios ha dicho. Y eso es algo que habla del Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo no habla nada por sí mismo, lo dice Juan, ¿verdad? Él no dice nada por sí mismo, sino lo que escucha del Padre. Con lo cual, Eliezer estaba repitiendo lo que en todo tiempo, en todo momento, su señor Abraham había dicho. En esa misma alegoría, Eliezer está tipificando el Espíritu Santo porque hace la misma función. Y quiero cerrar con esto. Versículos 51 y 52. Dice, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y sobre todo me gusta la actitud, es decir, la actitud de humildad, sencillez. Miren, si los predicadores fuéramos con la misma actitud de Eliezer, la iglesia sería otra. Y yo creo que eso puedes también echarlo para abajo. Es decir, si los cristianos tuviéramos esa actitud de reconocimiento a Dios y de la capacidad de reconocer a Dios en todo lo que hacemos, nos iría mejor. Y no solo nos iría mejor, sino que recibiríamos las promesas que Dios tiene para nosotros con bastante celeridad o con más premura de la que la recibimos, ¿verdad? Porque muchas veces dentro de eso el Señor está tratando con nuestros corazones. Vamos al significado de Eliezer. Eliezer significa Dios es mi ayuda. Como hemos dicho, es un tipo del Espíritu Santo, tenía un mensaje del Padre, obedece al Padre en todo. Aquí hay un detalle que me he saltado porque ahora lo contaré en Rebeca, pero le da regalos a Rebeca y la palabra dice que le da dones. El Espíritu Santo es el que da, o sea, el Padre da los dones, pero el Espíritu Santo los imparte. Por eso insisto que Eliezer es un tipo del Espíritu Santo, porque de la misma manera Eliezer está cumpliendo la función que el Padre designó para él a través del mandato y la comisión que él tenía. El Espíritu Santo cumple la misma comisión y fijaros que da dones a sus hijos que además adornan el rostro, adornaban el cuerpo de Rebeca y además no son cualquier cosa, sino que son joyas preciosas. Os doy un detalle para los que son más puristas. Solo el brillante o el zarcillo de oro que pone en la nariz de Rebeca pesaba 6 gramos de oro. Además habla de la humanidad, ¿verdad? Adorna la humanidad el regalo del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, los brazaletes pesan 50 gramos de oro y habla de gracia y de la justicia de Dios. Con lo cual estamos viendo que en nuestras obras está la justicia de Dios y que nuestra humanidad está adornada por los dones del Espíritu Santo, con lo cual Eliezer aquí está cumpliendo función del Espíritu Santo. Y algo que también me gusta resaltar es que cumple todo lo que ha pactado, es decir, todo lo que se le ha encomendado lo cumple.
Y eso es un reto y un desafío que tenemos cada creyente. Amén, de que prepara a la novia para el novio. Y ahí es donde vamos a ir a la novia. Vamos a Rebeca. Y Rebeca tenemos, vámonos a Génesis 24, 58, 60, y vamos a leer. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y sus hombres. Luego el versículo 64 dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Algo, bueno, quiero resaltar varias cositas aquí. Rebeca significa mujer llena de gracia. Es decir, su nombre significa mujer llena de gracia. Otra definición que he encontrado era mujer que cautivaba. Es decir, Rebeca, el significado de ese nombre era una mujer que cautivaba, que atraía la atención. Ahora, ¿cómo atrajo la atención de Eliezer? Con la historia, ¿sabéis lo de los camellos? He estado leyendo y creo que es algo bastante conocido. Los camellos beben a cerca de 300 litros de agua. Además, lo beben a cierta velocidad. Estamos hablando de que había 10 camellos, con lo cual estamos hablando de 3.000 litros de agua. Un pellejo de agua, es decir, una fuente o un cántaro que llevara, estamos hablando de entre 5 y 8 litros por cántaro, ¿verdad? Contando de que el cántaro estuviera lo suficientemente lleno. Con lo cual, vemos el trabajo y el esfuerzo de Rebeca y lo que más me gusta, es decir, lo que más me cautiva de alguna forma, y yo creo que Eliezer alucinaría en colores, es el altruismo, es decir, o la manera de servir a Eliezer sin conocerlo, sin esperar nada a cambio, sin tener ningún interés monetario o económico, es decir, no lo conocía de nada, pero su corazón, su motivación, su iniciativa fue servir, es decir, ayudar, servir, bendecir a ese hombre. Para mí es un ejemplo de fe. Y además, aquí hay algo muy interesante. Ella había visto, cuando Eliezer le da los dones, pues había visto de cómo eran los regalos del padre, pero al novio realmente no lo había visto. O sea, es decir, aquí lo hemos hablado muchas veces. Me acuerdo del pastor Aarón cuando él decía siempre que el regalo habla de quien regala, ¿verdad? Y en este caso, los dones que recibe Eliezer para darlos o para entregarlos a Rebeca hablan de Abraham y hablan de Isaac. Es decir, hablan del carácter del padre y hablan del carácter del hijo. Imaginaros que simplemente el pendiente de 6 gramos de oro en la nariz es para andar con la cabeza de lado, ¿no? O sea, no es cualquier regalo. Y las pulseras, estamos hablando de 50 gramos de oro, es una buena pulsera, o sea, es algo macizo, aparte de que vale mucho dinero. O sea, es decir, no son cualquier tipo de regalo. Obviamente está hablando del carácter del padre y del carácter y del tipo de los dones que el padre nos da. Al mismo tiempo, como he puesto aquí, Rebeca es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque, como estábamos viendo, es preparada por el Espíritu Santo. Igual que Rebeca fue preparada. Es decir, el mensaje de Dios, del Padre, lo recibe de parte del Hijo a través del Espíritu Santo. Tiene la prueba, y la prueba, hermanos, es el servicio. Y eso nos tiene que aclarar nosotros la mente en cuanto a la función de la iglesia. Y la iglesia está para servir. La iglesia está para pescar, la iglesia está para ser de un elemento fundamental y sobre todo ministrar la presencia de Dios, es decir, abrir la presencia de Dios, el camino de Dios
hacia los hombres. Es decir, nuestro llamado es a servir, porque Cristo vino a servir y nosotros no hemos venido a otra cosa, ¿verdad? La guía, igualmente, es algo fundamental porque Eliezer está dando justamente los pasos que él ha transmitido, que él ha recibido del Padre. Con lo cual, ella recibe el mensaje, pero al mismo tiempo, aquí hay una cadena de respeto, ¿no? Ella vuelve a su casa, habla con sus padres, está hasta su hermano, no sé si acordáis que es un tal Labán, que luego sacará los colores al amigo Jacob, pues es hermano de Rebeca, es el famoso Tito Labán. Incluso personas que desde su juventud eran un poco pillines, ¿no? Un poco engañosos. Habéis visto en la palabra, y vuelvo atrás, que le dicen en la profecía, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Y aquí es donde digo, perdona, esa palabra es la misma palabra que Dios había dado a Abraham. Y es la misma palabra que había recibido Isaac. Isaac ya estaba viviendo. ¿Os acordáis la predicación de hace ya unos cuantos domingos que hablábamos de Isaac, cavador de pozos, que acabó en Beerseba, que era la ciudad de los 7 pozos, que era el último pozo, era el Dios viviente que me ve, ¿verdad? O sea, hay que ver un poco más YouTube, podéis poner la prédica en otro momento, pero hablamos precisamente de esto, ¿verdad? Entonces, aquí el hermano Labán está profetizando lo mismo que Dios le había dado a Abraham y a Isaac. Pero me encanta una cosa, y dice, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Qué significa la puerta de sus enemigos? Que ante un pleito, lo primero que pasa es que se cierran las puertas. ¿Y qué es lo primero que tiene que enfrentar Isaac después? Tiene que ir a Filistea, tiene el conflicto con Abimelech y tiene los problemas con los filisteos. Pero sin embargo, Dios le da la puerta de sus enemigos. Lo que podían haber sido puertas cerradas. ¿Qué son puertas cerradas? Tengo ganado, voy a por agua, no hay agua. Eso es una puerta cerrada. Mi ganado se muere. Pero sin embargo, Dios le estaba dando la puerta de sus enemigos. Es decir, tus enemigos te pueden cerrar la puerta, pero yo te la abro. Y eso es algo que yo me apunto al carro, es decir, wow, me apunto a la promesa de ser padre de millares, pero si viendo esto, si Dios me dice, te doy la puerta de tus enemigos, eso significa que sí, va a haber oposición, pero quiero que ores esto por tu casa y por tu familia. Creo que es una palabra profética muy oportuna, porque se cierran puertas y aparentemente estamos pasando un tiempo de prueba muy difícil y se cierran las puertas. Pero Dios nos da las puertas de nuestros enemigos. Y eso es algo maravilloso. Eso me lleva al último punto, al penúltimo de Rebeca, y es que el justo por fe vivirá. Y hermanos, el justo por fe vivirá, es por fe, no es por vista, no es porque por mi confianza o por mi buen hacer. Yo puedo ser maravilloso, pero si eres justo, tienes un llamado a vivir por fe. Y el vivir por fe no es sencillo, porque se escapa de tu control. Y cuando no controlamos algo, nos entran los 4 males y los 7 temblores. Pero Dios es el Dios de los temblores y el Dios de los mares. Amén. Así que ahí es donde te digo, hermano y hermana, que el justo vivirá por fe. Y nuestro Dios es más grande que cualquier otra cosa. Porque esto tiene la explicación en el último punto. Se preparó para el novio. Rebeca se estaba preparando para el novio, para el esposo. Y es lo mismo que Cristo está preparando a su iglesia a través de su Espíritu Santo. Si estamos hablando de que viene Cristo, amén, yo lo recibo. Pero el Señor está preparando. Por eso creo que estos 40 días de ayuno son fundamentales. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para lo que viene y para lo que el Señor tiene que hacer. Por eso, miren, que la cuarentena ha durado más. ¿Sabes por qué?
porque no estábamos listos. Y el Señor en su gracia y en su misericordia quiere seguir tratando con nosotros. Te recuerdo, el justo por fe vivirá. No es por hombre, no es por nuestras manos humanas, por la fe que hemos puesto en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Vamos a su hijo, vamos a Isaac. Isaac es un tipazo de la Biblia, no se escribe mucho de él, pero lo poco que se escribe me parece desafiante. Primero, siempre que leí a Isaac, me enfoqué siempre en el tema de cavar pozos o de entregar aquellas cosas, es decir, entregar mi Isaac, ¿no? Quizás esa predicación está un poco más enfocada en Abraham, pero siempre hemos hablado de entregar a Isaac, poner en el altar nuestro Isaac, o cavar pozos, es decir, redescubrir la fuente de agua viva, hablar del Espíritu Santo, etc. Claro, ya viendo esta perspectiva, sabemos que él tenía un buen ejemplo del Espíritu Santo, aunque no lo conociera todavía, porque no era su dispensación. Pero vamos a la Escritura. Versículo 4. Dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Lo primero es que Isaac tenía claro que iba a obedecer a su padre. Y eso es algo también muy importante porque está honrando a su padre, es el primer mandamiento, con promesa. Versículo 36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz a su vejez un hijo, a mi señor, a quien le ha dado él todo cuanto tiene. Ahí es donde vemos también que Cristo recibió todo cuanto tenía del Padre. Por lo tanto, igualmente nos vuelve a cumplir la premisa de que Isaac es un tipo de Cristo, porque él había recibido todo del Padre. Recordemos que también Abraham es el padre de la fe. Pero todos los dones, es decir, aunque Abraham tuvo más hijos, el que recibe todos los dones es el hijo de la promesa. Y aquí Isaac está recibiendo todos los dones del Padre. Versículos 62-63. Esto también es muy interesante. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Aquí habla de una relación, a mí me está hablando de una relación personal. ¿Y qué hacía Jesús cuando salía? Salía al desierto, el Negev es el desierto, y estaba en el pozo, es decir, estaba en su fuente de agua. ¿Cómo se llamaba su fuente de agua? Del viviente que me ve, es decir, Dios nos está viendo en todo tiempo. Pero incluso aunque estemos en el desierto, yo puedo beber del agua viva y no tener sed. Y no solo no tener sed, sino ver la provisión sobrenatural de Dios. ¿Cómo viene? Viene de la mano del Espíritu Santo. Amén. O sea, es algo glorioso y maravilloso ver cómo el Señor en todos los tiempos cumple su palabra y la pone por obra, ¿verdad? Más allá de nuestro entendimiento. Versículo 67 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Fijaros que aquí hay varias cosas. Cuando dice que la metió en la tienda de su madre Sara, habla de una posición. Es decir, Sara fue la matriarca y ahora Rebeca iba a ser la matriarca. Es decir, el Señor le estaba dando a la iglesia un lugar de autoridad, una posición, le estaba dando un nombre. Y iba para gobernar, es decir, la descendencia de Dios. Por eso tenemos que entender que Dios nos da una posición, pero tenemos que entender el funcionamiento y qué funciones, qué roles tenemos nosotros. Porque luego vamos a ver más adelante, en otras semanas, que esto se deschonga un poco. Pero bueno, también la iglesia no está siendo la iglesia que debería ser, con lo cual me afirma en el punto que estoy desarrollando. Sin embargo, fijaros que dice que y la amó y tomó el lugar de matriarcado, porque aquí hay también algo interesante, ¿no? Sara tiene a Isaac con 90 años. Has estado 90 años esperando la promesa de Dios. Has estado guardando toda tu vida las cosas que Dios te ha dicho y las recibes cuando menos fuerza tienes realmente, ¿no? Rebeca llega a morir con 127 años, con lo cual muere cuando Isaac tiene 37. ¿No? Sara, perdón, me voy aquí a mi definición para que podamos ubicarnos un poquito más, ¿vale? Lo primero, Isaac significa el gozo de Dios. Ese nombre es precioso
porque el gozo de Dios está en el contentamiento de su padre y de su madre. Como hemos dicho, es el hijo de la promesa y estaba ligado a Sara, pues imaginaros, o sea, de una manera brutal. Hay relación, porque esto es interesante, todos hemos pensado en algún momento que Isaac sube de jovencito, de adolescente, al monte Moría con Abraham, pero no es así. O sea, es decir, Isaac sube cuando tiene 37 años al monte Moría, con lo cual estamos hablando de que Isaac va voluntariamente a entregar su vida como sacrificio. ¿Os suena esto? O sea, es decir, es un tipo de Cristo, porque Cristo entregó su vida voluntariamente, ¿vale? Entonces, a ver, estamos hablando, yo sé que esto levanta un poco la ampolla, pero es que Abraham murió con más de 150 años, con lo cual cuando tiene 37 eres un jovencito. Por eso dice, era jovencito, pero cuando ves que Sara muere justo después y en ese mismo año, Sara muere de 127 años, lo dice la escritura perfectamente, y nace con 90, con lo cual tiene 37, ¿vale? Quiero aclarar esto porque no, es decir, no me lo estoy inventando, es así. Es palabra del Señor. Y dice el punto 4 que tengo, vivía en Berseba, es decir, vivía en los 7 pozos del Dios viviente que me ve. Es decir, vivía en la presencia de Dios, tenía esa comunión, tenía estaba viviendo apartado, no estaba viviendo con Abraham, no estaba en el mismo sitio, pero estaba en el desierto. Y como os digo, es un tipo de Cristo. Con lo cual, yo creo que hay varias lecciones muy importantes y aparte, bueno, me he saltado una, o la más importante. Es el único monógamo. Es decir, es el único que solo tiene una esposa. Abraham tuvo muchas, Jacob tuvo otras cuantas y es el único monógamo. Os digo esto porque Cristo solo va a tener una esposa, que es la iglesia. Por eso digo que es un tipo de Cristo, ¿vale? Con lo cual nos cierra el círculo y vemos que toda esta alegoría habla del romance eterno de Jesús con su esposa y de Jesús con su iglesia. Yo espero que este estudio te ayude a comprender un poco el entorno familiar y los propósitos de Dios con la iglesia, con sus hijos, lo que espera de la iglesia. Espero revelarte el corazón del Padre. Espero mostrarte las funciones del Espíritu Santo y espero que esto te sirva de inspiración y para que entiendas que la palabra es una y que muestra, sobre todo, habla de Dios todo el tiempo. He cogido estos 2 versículos para terminar, que además me parecen muy, muy interesantes. Dice Juan 3, 27, 30, dice, esto es Juan el Bautista hablando, y dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, y aquí es un tipo del Espíritu Santo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo que está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Me encanta la escritura, decir, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y sí, es decir, este tiempo nos está haciendo menguar en nuestro carácter, en nuestras fuerzas o capacidades o habilidades. Es que estamos a la expensas de un elemento externo que se va más allá de nuestro entendimiento y de cualquier teoría. Pero, ¿qué dice la palabra? El hombre no puede recibir nada que no fuere dado del cielo. Y yo te digo, vale, entonces, ¿cómo recibo yo cosas del cielo? Tengo que ponerme delante de Dios y hablar con el Padre. Ahora, lo que me dice la Escritura es que yo tengo el Espíritu Santo que intercede por mí, que mora en mí, que está conmigo. Con lo cual, uno no está solo, uno no está peleando solo, no está haciendo la guerra solo. ¿Amén? Y aquí ya me he puesto un poco romántico y me he ido a Cantares porque me recordaba de esta historia y me encanta esta alegoría, también esta semblanza, porque dice, mi amado es mío y yo suya. Está hablando de la iglesia, de la esposa de Cristo, acerca de Cristo. Dice, él apacienta entre lirios. Y los lirios, te invito a que en una de estas vayamos a Gales, vas a ver que crecen en medio de un césped maravilloso donde puedes
acostar y repanchigar y poder disfrutar. Dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Fijaros lo que dice. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, es decir, ven a mí, amado mío. Sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Los montes de Betel son unos montes muy escarpados que generan división muchas veces entre lo seco y lo regado, lo bendecido. Con lo cual, aquí tenemos una semblanza de que el Señor, como buen cervatillo, puede subir cualquier monte y puede volverse a su esposa, a su iglesia, y apacentarla entre lirios. Es decir, darle la delicadeza, darle el amor, darle esa intimidad donde no falta de nada, donde recibimos los dones del cielo y donde el Espíritu Santo habla en nuestra vida. Yo quiero, hermanos, que todo esto quiero que os pueda bendecir. Espero que sea de inspiración. Espero que de alguna forma el Espíritu Santo te haya hablado y te haya enseñado cosas nuevas que no sabías y al mismo tiempo que puedas pues dar esos pequeños pasos de fe, que podamos aprender y que el Espíritu Santo sea desarrollado y formado en nosotros. Amén. Eso es algo que yo le pido al Señor, que nuestro entendimiento de Dios vaya en aumento y que podamos, pues a través de historias, creo que es muy bonita, como esta, pues podamos crecer y podamos conocer al Señor de una manera más íntima y personal. Así que, ¿qué os parece si oramos y encomendamos este tiempo al Señor? Le damos las gracias por su obra y por su misericordia. Amén. Cierra tus ojos, agachamos nuestros rostros en reverencia al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias te damos, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, porque te entregaste voluntariamente a ofrecer ese sacrificio, Padre, donde hubo provisión para nosotros, donde abriste las cadenas de la muerte, donde nos libraste de toda condenación y donde el perdón, la gracia y la misericordia reinan y podemos disfrutar de ser llamados hijos tuyos. Te pido, Espíritu Santo, que traigas a vida esta palabra, que nos traigas a verdad, Señor, todo lo que hay en ella y que podamos crecer, que podamos madurar en este tiempo, Señor, que te podamos descubrir de una manera íntima y personal, que podamos, Señor, Padre, salir de aquí renovados, recostados sobre ti, como estaba la Sulamita, Señor, recostados en tu pecho. Padre, descansando, seguros, firmes y confiados de que tú estás en control de toda situación y toda circunstancia. Te amamos, te bendecimos, Jesús, tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Por eso te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.